abrir nuestras Biblias en el libro que estamos estudiando, Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado investigando, leyendo, estudiando sobre los versículos, capítulo 1 y versículos del 1 al 16, en este capítulo 2, versículos del 1 al 16, pero ahora vamos a entrar en la parte final del capítulo 2. Capítulo 2. Yo le he puesto como título a esta predicación, un genuino amor por la iglesia. Un genuino amor por la iglesia. Hermanos, el amor para el cristiano representa una marca distintiva. Es decir, la manera que nos distinguimos en este mundo, una de las marcas que tú y yo tenemos es el amor. Pero en el mundo encontramos también amor. La gente se ama allá afuera. ¿Cómo es que el amor llega a ser una marca distintiva en ti y en mí? Bueno, es que el amor que tú y yo debemos tener es totalmente diferente al amor de este mundo. Si nos hiciéramos una radiografía espiritual, una de las cosas que debería mostrar esa radiografía es amor. Es parte de nosotros. No es un amor como el del mundo, no es un amor como el de las películas románticas, sentimentales, vacías en sí mismas, promesas que luego se rompen. Si nosotros tenemos algo como venezolanos es que nos conocen por varias cosas. Y una de las cosas por las cuales nos conocen allá afuera es por las novelas. Es interesante. Cuando estaba afuera me preguntaron por varias cosas. La gasolina, ¿cuán barata es? Si es verdad que era más barata que un botellón de agua. Me preguntaron por las playas. Me preguntaron por las novelas. ¿Es interesante? Muchas personas allá afuera ven novelas venezolanas, o veían cuando salían, ¿verdad? Y esas novelas nos mostraban una clase de amor, donde la trama era que el protagonista siempre estaba con la persona que no era, y que la persona que era el amor verdadero, entre comillas, era la que limpiaba, la menos que nada, y que de prontamente ese amor empezaba a florecer de la noche a la mañana por una transformación física, podría ser, de la persona. Y empezaba aquella trama a mostrarnos cómo esta mujer se metía en medio de ellos, la que era la esposa, y luego todas las personas alrededor buscando, y nosotros estábamos en la novela. Yo digo nosotros porque yo veía cuando pequeño novela, no había nada más que hacer. Toda la familia a las 9 de la noche puesto a ver novelas. Y Dios guarde que no estuviéramos ahí viendo novelas, nos agarraban, bueno, estábamos todos en la casa viendo novelas. Ya después agarramos esa pasión por la novela y uy, la novela está buenísima. Sí, porque tal va a descubrir que tal viene y nos consigue en pleno acto. Y nosotros, guau, emocionados. Pero ¿sabe qué? Nuestra vida muchas veces, yo puedo decirlo, mi familia giró muchas veces en torno a esa clase de amor. Y esa clase de amor se replicaba exactamente igual. Donde mis tías tenían a sus esposos, pero luego ya no el esposo le gustaba a su esposa, sino que estaban viendo a otra, y luego se divorciaban, y luego mis tías iban a otro, buscando ese amor, y resulta que ese otro era el amor. Pasado el tiempo, no era el amor, y seguía el trama, y nosotros ahí dentro de la casa escuchando la película de la tía. Cada domingo nos reuníamos como familia a comer arroz con coco, ¿verdad? Majarete, el sancocho de domingo, pero alrededor de una conversación que giraba en torno a las vivencias de cada una de ellas. Y digo de ellas porque en mi familia había un solo varón, no hablaba en la casa, un solo tío, y yo tengo 6 tías. De manera que nosotros estábamos ahí escuchando esa película en vida personal. Así que no había nada que envidiar en lo que yo estaba viendo puntualmente, lo que estaban viviendo mis tías con la novela. Y el problema con esto es que ese es un amor que no corresponde al amor de Dios.
Un amor sentimental, vacío, que promete una cosa en el altar: estaré contigo hasta la muerte, en la enfermedad o en la riqueza, en la pobreza o en la riqueza, en la abundancia, en todo. Pero de pronto no llegó riqueza o pobreza ni enfermedad, llegó alguien que se metió en el medio. Es un amor vacío que promete que luego no cumple. Del amor que yo estoy hablando, el amor que es distintivo en el cristiano, es un amor que refleja el carácter de Dios, porque ese amor proviene de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta clase de amor se ha dado a conocer por Dios. No es un amor que yo nazco con él, es un amor que Dios da a conocer y nos da a cada uno de los que somos de él. Nos da a aquellos que son íntimos de él. Ese amor es personal. En otras palabras, a menos de que Dios te dé ese amor, tú no lo vas a tener. A menos de que Dios te dé ese amor, es imposible que tú cuentes con ese amor. ¿Qué clase de amor estoy hablando? Un amor genuino. Es por esta clase de amor que el mundo nos conocerá, hermano creyente. Es por esta clase de amor que los que están allá afuera verán algo diferente. Estos parecen discípulos de Jesús. Eso dice Juan 13:35, cuando Cristo está hablando a los apóstoles, a los discípulos, les dice: ustedes van a tener una marca distintiva, allá afuera lo van a conocer, que son mis discípulos, cuando tuvieren amor los unos por los otros. Hermano, piensa en eso. Porque lo que yo me propongo hoy es a mostrarte una radiografía de ti mismo. ¿Tienes esa clase de amor en ti? Porque si no lo tienes, entonces no tienes a Dios. Que la única manera que yo tenga ese amor es porque Dios me lo dio. Si no tengo ese amor, Dios no me lo ha dado. Por consiguiente, yo soy uno más de allá afuera. Yo soy uno de aquellos que creen, pero no creen. Ahora me dirijo a los que están aquí, amigos, que no conocen a Cristo. Tú estás aquí y dices: ¿y ese amor? Yo no había escuchado eso. ¿Cómo consigo ese amor? Bueno, ese amor tú no lo puedes comprar. Esa clase de amor tú no te la puedes ganar. No importa lo que hagas. No importa cuán bueno parezcas y cuán cosas buenas hagas por otro. No te lo ganas. No se puede comprar con dinero. Es algo que Dios da. Si Dios no te lo da, entonces no lo podrás tener. Pero qué bueno es nuestro Dios, que es abundante en amor y quiere dar esa clase de amor, un amor genuino. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Todavía no entró en el pasaje, esto es parte de la introducción, pero vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Miren lo que dice el Señor. Después de hablar de que estás muerto en delitos y pecados, de que tú estabas siguiendo la corriente de este mundo, de que tú vivías a espaldas de Dios, de que tú eras enemigo de Dios, Él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si escuchas hablando a Dios en esta oportunidad, si tú escuchas que Dios te está hablando a ti, no endurezcas tu corazón. No pienses como pensaba anteriormente: eso es para viejo. No pienses como que ese es un mensaje que yo puedo escuchar después, porque tú no sabes. Tú no sabes. No endurezcas tu corazón. Ven con un espíritu quebrantado, dice el Señor. Estando convicto de tu pecado, humíllate ante Él. Dice la Biblia que eso Él no lo desprecia y te dará ese amor. De manera que serás conocido entonces como los que ya somos salvos, como un discípulo de Cristo.
Por otro lado, todo aquel que ha sido salvado por gracia, por medio de Cristo, muestra ese amor, o más bien, muestra su salvación a través de ese amor. ¿Cómo sé que tú eres de Dios? ¿Cómo sé que tú eres un discípulo de Dios? Bueno, el pasaje que leímos en Juan 13 nos dice, porque se amarán. La clase de amor que tendrán entre ustedes será distintivo, diferente, algo que el mundo no conoce. Vamos al pasaje en cuestión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En esta lectura nosotros vamos a ver y vemos un ejemplo de ese amor que se tiene unos por otros, o más bien del amor que se debe tener, un amor genuino que se tiene en la iglesia y por la iglesia. De manera que yo quiero que tú pienses que esto no es algo general, no, esto es para ti. ¿Cómo tú debes amar la iglesia? Pablo nos va a dar una muestra de cómo un cristiano debe amar a la iglesia. Ahora, es preciso nosotros recordar algunas cosas que ya hemos visto en el pasado o en algunos domingos atrás, para hablar un poquito del trasfondo de por qué Pablo dice esto y entrar en el contexto del pasaje. Después de que Pablo predicó, ¿verdad?, en Tesalónica, usted recuerda que Pablo predicó por 3 semanas en la sinagoga de los judíos. Esos judíos, los que no creyeron, otros creyeron, y dice la Biblia que fueron muchos y aún nobles también, no solamente judíos, sino griegos o gentiles, por decirlo de alguna manera. Ellos creyeron, pero había un grupo que no creyó. Ese grupo en particular de judíos se levantó en contra de Pablo. Estos enemigos de Cristo alborotaron la ciudad. Solamente imagínense por un momento. Ellos alborotaron la ciudad, hicieron una revuelta, de tal manera que obligaron a Pablo, a Silas y a Bernabé a huir. No los queremos con nosotros. Ellos están anunciando que existe otro rey, y nosotros tenemos un solo rey, a César. De manera que Pablo, Silas y Bernabé tuvieron que salir de una manera apresurada y de una manera rápida, violenta, de Tesalónica, porque estos alborotaron la ciudad, estaban buscando a Pablo. Y si tú lees en Hechos 17, nos narra cómo esta turba llegó hasta la casa de Jasón, un hombre de los cuales había creído y donde Pablo se refugiaba. Y como no consiguieron a Pablo, agarraron a Jasón y lo llevaron ante el tribunal. Y Jasón tuvo que pagar una fianza para que lo dejaran tranquilo. Jasón tuvo que decir: no estaban en mi casa, no están en mi casa. Y así fue que Pablo, Bernabé y Silas tuvieron que Pablo, Silas y Timoteo salieron de Tesalónica. Así que este grupo, enemigos de la cruz, aprovechándose de la salida de Pablo y de estos misioneros, ellos levantaron calumnias delante del pueblo, incluso dentro de la iglesia que tenía meses de haber creído. Y ellos se prepararon para hacer un complot y derrumbar el mensaje que Pablo había llevado. ¿Qué dijeron a estos hermanos? Bueno, Pablo es un falso. Ellos vinieron para acá no porque les querían a ustedes, no. Ellos vinieron para acá simplemente buscando su propio beneficio. Ellos tenían un interés, lo monetario, lo sexual. Ellos tenían solamente un interés. Por eso fue que se fueron, porque no lo consiguieron. Estos enemigos de la cruz llegaron a entrar a la iglesia a decir muchas cosas, lo cual Pablo, al escuchar de ellos,
al escuchar de lo que se estaba diciendo, Pablo tuvo que salir y su preocupación por la iglesia fue desde el primer día. Desde el primer día Pablo está angustiado por ellos. Así que Pablo, por la angustia que tenía, capítulo 3, vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo 3, Pablo manda a Timoteo y le dice: Timoteo, yo no lo soporto más. Anda allá a Tesalónica y investiga cómo están los hermanos, si permanecen en la fe, si están firmes, porque yo sé que están en medio de un montón de lobos que están buscando devorar. Así que Pablo dice: Timoteo, ve y investiga eso ahí. Timoteo viene y da razón de la iglesia, y la iglesia está firme, está creciendo en amor, está creciendo en la obra, tienen una esperanza viva en Cristo. Así que Pablo se siente aliviado. Sin embargo, Pablo no va a dejar sin respuesta a estos enemigos de la cruz. Y Pablo escribe el capítulo 2, o parte del capítulo 2 y parte del capítulo 3, como una respuesta a ellos, a estas personas que dijeron falsa acusación. Y es lo que encontramos en los pasajes que estamos viendo. Esa manera de amar que Pablo expresa en estos pasajes por la iglesia, hermano, es una intensa. Y ya vamos a ver las palabras que utiliza Pablo, porque hay muchas palabras que Pablo utiliza que para nuestra manera de entenderla, en nuestro idioma, en nuestra cultura, quizás no tienen tanta fuerza, porque nosotros lo entendemos de otra manera. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos el original, entendemos ciertas cosas y la firmeza, pero la intensidad y la pasión con la cual Pablo hablaba. Y es una intención, es un deseo que tú y yo como iglesia debemos imitar. Debemos imitar. Por eso mantenga la pregunta: ¿amo yo a la iglesia de Cristo? Lo primero que vamos a ver entonces es un intenso deseo por la iglesia. Pablo tenía un intenso deseo por la iglesia, amaba a la iglesia. El versículo 17 dice de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, y ya debemos pararnos allí, hermanos, un término íntimo que Pablo no utiliza al azar. Pablo utiliza este término aquí muchas veces, 17 veces para ser exacto en toda la carta. Lo utiliza muchas veces y lo utiliza de una forma íntima, cariñosa, buscando mostrar ese afecto filial de familia que tiene por la iglesia. No, Pablo está diciendo: ustedes no son extraños para mí, no son unos extraños, no, son mi familia. Y lo que está aconteciendo con ustedes me preocupa profundamente, mis hermanos. Este tono, al comenzar ya a describir en el versículo 17 como hermanos, ya va a marcar la pauta para demostrar a ellos que todo lo que están diciendo esta gente es mentira. No, yo no salí corriendo, yo no me fui huyendo por causa de mi vida. No. No es que yo buscaba mi interés, es que yo los amo tanto. Yo los amo tanto. Estos falsos vinieron con un movimiento diciéndoles, o con palabras diciéndoles que ellos tú no nos amas. Pero Pablo les dice: ustedes son familia. ¿Cómo no los voy a amar? ¿Cómo no voy a amarles, hermanos? Son mis hermanos. Y ahí nosotros pudiéramos quedarnos un rato, claro, para hablar de nosotros. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué nosotros decimos que somos hermanos? Bueno, porque nosotros venimos de un mismo Padre. Porque en nosotros corre una misma sangre. Tú y yo somos hermanos porque precisamente tenemos un mismo Padre, un Salvador. Fuimos comprados por precio de sangre. La razón por la cual tú te llamas hermano es porque Cristo es nuestro Salvador y el Padre, Dios, es nuestro Padre. Tenemos eso en común. Y ya eso es más que suficiente para tú y yo entender, mi hermano querido, que el que tiene a tu lado, los que estamos en Cristo, hermanos, es familia de verdad. No hay una separación, no es pensar en, bueno, mi hermano es el de carne. Bueno, sí, pero el que tienes a tu lado, que es cristiano, también es tu hermano.
Si eso no es así para ti, entonces no eres mismo, no tienes a Dios como Padre, a Cristo como hermano ni como Salvador, ni esa sangre corre por ti. Pero Pablo no comienza con este tono. Familia, hermanos, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. Ya tenemos que pararnos otra vez. Separados. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo Pablo con decir separado? Bueno, para nosotros el término separado significa simplemente tú te fuiste para tu casa y yo me fui para la mía. Tú tienes tus asuntos y yo tengo los míos. Pero el término que Pablo utiliza realmente como separado es un término o que deriva de un verbo que significa desgarramiento. Desgarramiento de. Pablo está diciendo, yo fui desgarrado de ustedes. Yo no me quería ir. A mí me desgarraron, me arrancaron de ustedes. Y esta palabra habla de intensidad, lo fuerte que sentía Pablo por la iglesia. Esta palabra conlleva un sentimiento tan profundo que era el mismo utilizado o se utilizaba para cuando un hijo perdió a su mamá y a su papá porque murieron y quedó huérfano. Bueno, es el mismo término. Fuiste separado de tu padre. Bueno, Pablo decía, yo me quedé como huérfano de ustedes, me arrancaron de ustedes. Y así como un padre llora por sus hijos, pero sabe que no los va a tener otra vez, Pablo sentía la misma separación. Así se sentía Pablo. Y yo pregunto, ¿sentimos nosotros eso? ¿Sentimos nosotros eso por la iglesia? Yo temo que las corrientes de este mundo, temo que la iglesia esté siendo inoculada con lo que es la desintegración en este mundo. Y que ahora el mundo dice, no te metas en mis problemas, eso es mi vida, tú no tienes nada que ver con eso. Y ahora en la iglesia parece ser que hay algunos también que dicen, no, mi vida es mi vida secular y la cristiana es la cristiana. Pero déjame decirte que no es así. No funciona así. Cuando tú vienes a Cristo, hay un paquete, hermano. Tú pasas a ser familia. Familia. Tú debes sentir como siente cuando uno de tus familiares, vamos a hablar ahora en la carne, no está contigo. Yo tengo mi hermana menor, siempre le digo mi hermanita, pero ya tiene 7 años, 8 años. Mi hermanita, que tiene separada de nosotros 8 años. Y cada vez que hablamos lloramos, porque nos extrañamos. Pregunto, ¿extraña a su hermano de esa manera? ¿Extraña a su hermano cuando no está un domingo y dice, oye, ¿dónde está mi hermano? No vino, ¿qué pasaría con mi hermano? Ojo, Pablo dice, en la separación, dice, por un poco de tiempo. En palabras más o menos, lo que Pablo está diciendo fue, la separación, aunque ha sido por un poquito de tiempo, ya lo siento eso. No fue un largo tiempo, fue un ratito nomás que nos separamos. Sin embargo, Pablo expresa sentirse como un huérfano de ellos. Pero Pablo dice, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. De vista. La separación y ese arrancar, lo siento porque no los puedo ver, pero mi corazón ha estado con ustedes. Ellos estaban fuera del alcance de su vista, pero no de sus pensamientos, y escuchen, no de sus oraciones. ¿Cómo yo sé eso? El mismo libro en Tesalonicenses, capítulo 1, ya lo leímos, ya lo hemos visto anteriormente, pero solamente para recordarlo. Pablo les dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 4, de la siguiente manera. Así comienza en su carta. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él estaba orando por la gente. Él sabía lo que estaba viviendo la gente. De manera que él, aunque no lo podía ver, su oración para con la iglesia era una. Y yo estoy agradecido porque ya sé que están firmes en la fe, porque están trabajando en la obra, porque su esperanza está puesta no en mí, sino en Cristo, donde tiene que estar puesta. ¡Qué bueno! Capítulo 2, versículo 13, vuelve a decir lo mismo, por lo cual también nosotros, sin cesar,
No fue una vez que me acordé, no, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando fuimos nos recibiste y oíste la palabra de parte de nosotros. Pablo está diciendo, mira, de vista no lo puedo ver, pero mi corazón está ahí con ustedes. Mi corazón no se ha ido. ¿Cómo ama usted a la iglesia? Cuando está aquí nada más. Cuando el hermano pide un motivo de oración, ora usted nada más, aquí, listo. Se preocupa por su hermano. Pablo dice, yo me preocupé mucho, pero mi corazón estaba contigo. Mi corazón estaba con ustedes. Pablo sigue diciendo en el versículo 17, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esta palabra procuramos con mucho deseo es una frase que está cargada de intensidad, emoción, de pasión. La idea es de que Pablo quedó sin aliento, estaba quedando sin aliento al tratar de explicarles el anhelo que él sentía por ellos. Él estaba hablando y quedaba sin aliento porque el deseo no lo podía expresar simplemente con palabras, se quedaban cortas. Deseo verlos. No era solo una emoción, no era simplemente verlos porque, oye, les extrañaba. No era una emoción pasajera, sino una emoción que movía su voluntad, lo movía a orar por ellos, lo movía a preocuparse por ellos, lo movía a decirle a Timoteo, anda, a riesgo de que le quitaran la vida a Timoteo, el cual también él amaba. Movió su voluntad a hacer. El amor que viene de parte de Dios no puede quedar en palabras. Debe mover, o más bien, mueve tu voluntad. El amor que viene de Dios mueve tu voluntad a hacer, no simplemente a decir. Ellos hicieron todo. Lo que Pablo estaba tratando de decir es que hicimos todo humanamente posible para ir a verte, a verlos. Pero sabía que había ciertas cosas que había en medio de ir que le privaban el hecho de poder estar con ellos. Pero humanamente él hizo todo. Dice, no fue una sola vez, sino una y otra vez. Pablo sabía que ellos apenas se habían convertido, que conocieron a Cristo no hace mucho. Probablemente, dicen algunos estudiosos, que esta iglesia nació tan rápido que lo que tenían de vida eran 6 meses. 6 meses nomás. Y mira el amor que tenía Pablo por esta gente. Nosotros, como iglesia, vamos a estar cumpliendo 25. Ya, una muchacha ya grande. ¿Amamos a la iglesia? Pablo se preocupó porque ellos querían saber si estaban firmes en la fe. Se preocupó. Estaba turbado con simplemente pensar el hecho de que, ¿y si estos enemigos, así como arremetieron contra mí, arremeten contra ellos? Y si lo están forzando y maltratando, como ya yo sé que me han maltratado muchas veces, pero ellos son nuevos creyentes. Me imagino la angustia de Pablo, el no poder hacer nada. Hermano, un amor genuino por la iglesia es uno que se preocupa por la condición espiritual de sus hermanos. Si tú tienes el amor de Dios morando en ti, hermano, tú vas a tener ese amor que se preocupa por su hermano. No simplemente vas a decirlo de palabra, sino de hecho y en verdad. Es como lo que dice Efesios, y Efesios nos habla de cómo nosotros no somos aislados, no somos una isla. Somos seres que estamos involucrados unos con otros y que a menos que nosotros trabajemos como lo que somos, un cuerpo, nos vamos a ir edificando. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan
ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ojo, en amor. Somos un cuerpo. Si tú eres creyente, miembro de la iglesia Vida Nueva, usted forma parte del cuerpo. Y como cuerpo es necesario, tú eres necesario para la edificación de la iglesia. En otras palabras, para la madurez de la iglesia, los dones y talentos y habilidades que Dios te ha dado a ti no son para que tú te sientas más grande que otro, no, es para que tú lo utilices para la edificación de la iglesia en la cual Él te ha puesto. Tus hermanos, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? ¿Estás edificando la iglesia? ¿Amas a la iglesia una vez más? ¿Busca lo mejor para ellos o estás buscando tu beneficio? ¿Buscas tus intereses o el interés de tu hermano? Un texto largo que voy a leer, no tan largo, pero es necesario hablar de él. 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo da un ejemplo perfecto de lo que es el cuerpo y las funciones del cuerpo, para explicar precisamente lo que estoy tratando de explicar. De manera que yo voy a ser hermano de lo que dice la Biblia para hablar lo mismo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, 12 al 14. Y luego voy a leer del 25 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14 dicen de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno, no son varios, uno, y tiene muchos miembros, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como Cristo. Cristo es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Bueno, tú y yo somos un cuerpo conformado por muchos miembros. Sigue diciendo el pasaje: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo, sino muchos. Pablo, no entiendo para qué me estás diciendo todo eso. Versículo 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué Dios no hizo 20 ojos y hizo dos nada más? Porque eran dos los que tenían que estar pendientes. ¿Por qué hizo una nariz? ¿Por qué no hizo 3, 4? Cuando me tape una, puedo respirar por otra. No, hizo una sola. Necesito respirar. Ella necesita hacer su función. ¿Por qué me hizo 2 manos y no 7? Porque son 2 las que necesito para poder obtener aquello que la boca necesita para alimentarse, o que los ojos vean y dicen, uff, yo quiero eso. Y ahora los pies trabajan en función de lo que los ojos vieron. Y luego cuando se acercaron, uff, y es torta, y de chocolate, la que me gusta. Y luego las manos echaron mano de esa torta para dar a la boca, y la lengua empezar a funcionar, y toda esa papila gustativa empezó a funcionar, y wow, qué sabores dentro de nosotros, y todo el cuerpo lo disfruta. No es la labor de uno solo. Si la mano tocara la torta y la estrujara, ella no va a saborear la torta, por más que quisiera. Necesita de la boca, necesita de la lengua para poder explotar los sabores dentro de nosotros. Hermanos, tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, debemos enfocarnos en dar más que en recibir. Dios nos ha dado para que nosotros demos. Dios no te dio talentos, dones y habilidades a ti para que tú digas, bueno, ahora con estos dones yo voy a edificarme a mí mismo y voy a ver quién más me puede ayudar a edificarme a mí mismo.
No, es que esto es un cuerpo. Y así como acabo de describir el hecho de llegar a aquel lugar donde todos queremos, todo mi cuerpo quiere llegar, a la torta, así nosotros debemos trabajar como una iglesia, un solo cuerpo, que tiene solamente un objetivo en común: darle gloria a Dios. El amor genuino, hermanos, es lo que nosotros necesitamos mostrar en este mundo. El amor de Dios, ese amor que Dios ha depositado en ti y en mí, sin esperar nada a cambio. Dios no nos dio amor y dijo, bueno, ahora, ¿sabe qué? Tienen que darme, me tienen que pagar lo que les di. No, Él nos amó y nos dice simplemente, amen. Nos dio el amor y nos dice, utilice lo que te di, ama. El trabajo de la iglesia es amar, 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 amar. Y cuando te duela, porque esa otra persona no dio o no respondió de acuerdo al amor que tú le mostraste, y cuando estés adolorido porque esa persona te traicionó, ¿sabes qué debes hacer? Seguir amando. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que yo encuentro en la Biblia. Un amor que se dio, Cristo siendo el amor encarnado. Él se dio por todos nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? En un momento llegaron a decir, Hosana al que viene, el bendito. Hicieron todo lo que majestuosamente un rey podía esperar. Tiraron sus cortinas, sus mantos en el suelo, las palmas las empezaron a ondear y empezaron a decir, empezaron a corear versículos de la Escritura que hablan de la entrada precisamente de ese Salvador. Una semana después, días después, no una semana, días después, 3, 4 días después, ahí estaba frente a Barrabás, la encarnación de todo lo que nosotros somos. ¿Sabe qué dijo la gente? Queremos a Barrabás y a Jesús, crucifícalo. Yo solamente pensar ahí, tú y yo ahí, quizás si hubiésemos, ¿sabe qué? Ya, me quito todo lo que, ya, la corona listo, se acabó esto. Los quemo a todos, ya una nueva humanidad. Pero no, nuestro Dios no hizo eso. Él quiso mostrar el amor. ¿Y sabe qué hizo? Se dejó. Y cuando estaba en la cruz, siguieron injuriándolo. Y en el mismo momento de estar en la cruz, para ser crucificado, maltratado, ya iba a pasar a la otra vida, estaba uno al lado que todavía tenía, que durante toda su vida ignoró a Dios. Pero en ese momento dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Cristo dijo, acuérdate de ti. Tú no sabes lo que me están haciendo. Tú no sabes que yo hice por toda esta gente un montón de cosas. Y mira lo que me están haciendo. Que te acuerdes. Tú tienes que acordarte de mí, más bien. No, Cristo no hizo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, viendo a todos los que estaban delante, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, se tomó el tiempo para inclusive pedir perdón por lo que estaban haciendo. Amor. ¿Te quiere amar? ¿De verdad? Bueno, este es el amor cristiano. Ay, pastor, no me gusta cuando me revelaron nosotros. Pastor, yo hice una comida tremenda. Y llamé al hermano tal y al hermano tal. Y el hermano no quiso venir. Estoy muy dolido. No lo voy a invitar más a la casa. Vaya, qué amor tiene usted. No me dijo, ¿cómo estaba la comida? Esperando que me digan, otra vez, ha pasado, no sé si ha pasado, pero sé que yo tengo familia que actúa así. Son la comida, esperando honrarte, esperando darte algo a ti. Tú comiste normal. A veces, oye, gracias, estuvo bien la comida. Estuvo bien la comida, o sea, bien. Tenía que haberme dicho que estuvo excelente, que botaste, y como no hubo esas palabras, me resiento. Bueno, el amor del cristiano es uno que va más allá de lo que vemos en el mundo. Ese amor sentimental y que me duele todo lo que me hace. No, el amor de Cristo es verdadero. Es uno que a pesar de lo que estaba sufriendo, Él seguía amando. Pablo dice, así les he amado. Yo fui arrancado de ustedes, separado de ustedes, de tal manera que me siento angustiado y estoy loco por ir a verlo. ¿Y sabe qué? No puedo dejar así. Yo voy a hacer algo por ustedes, voy a orar a Dios y voy a mandar a Timoteo para que me diga qué está pasando.
A pesar de los problemas e intentos de Pablo de ir ahí, le fue difícil. Pero no fue que él no lo intentó. El pasaje literalmente dice que lo intentó no una vez, una y otra vez, una y otra vez. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás no se estorbó. Sí, hermanos, nosotros tenemos un enemigo. ¿Cuál me lleva al segundo punto? Tenemos un enemigo que está allí esperando nada más devorarnos. Un enemigo que no se va a quedar quieto, que vendrá y ciertamente se pondrá o pondrá delante de nosotros. El término que utiliza Pablo aquí de estorbo es un término militar que se utilizaba en el tiempo de la guerra para evitar cuando un enemigo, o más bien una de las partes de los que estaban peleando, quería evitar el avance del otro enemigo, ¿verdad? De la otra parte, lo que hacía era cavar trincheras. De manera que cuando esas personas venían, se iban a encontrar con trincheras, tenían que bajarse, subirse, y algunas veces esas trincheras pues tenían llenas de púas, estaban llenas de clavos, etc. De manera que lo que hacía eso era frenar el avance, porque cuando venían avanzando y encontraban trincheras, tenían que ellos buscar arena para tapar eso, lo cual hacía que el otro ejército pudiera replegarse si tenía que replegarse, etc. Cuando Pablo dice, yo tuve estorbo, lo que él estaba diciendo es, este enemigo que nosotros tenemos cavó trincheras de manera que yo no podía avanzar, sino que tenía que replegarme, esperar, avanzar por un lado, ir por el camino más largo. La razón por la cual yo no estoy con ustedes no fue porque no quise. Ellos dicen que ciertamente fue porque no quise. No. Es que tenía un enemigo una y otra vez y traté de ir a ustedes. Y el enemigo me puso un obstáculo. La iglesia tiene un obstáculo sobrenatural y eso es verdad. Nosotros como iglesia debemos estar atentos, porque Satanás no es un osito de peluche, no es una mascota que uno pueda acariciar. Es un león, dice la Biblia, rugiente, en otras palabras, con hambre. Un león que está dispuesto a devorar y a destrozar al que se imponga al frente de él. La iglesia tiene a ese enemigo que impide el avance del evangelio. Continuamente el evangelio es predicado y cuestiones pasan. Yo puedo pensar ahorita mismo, usted puede estar pensando ahí, calor, está hablando muy duro, pastor, ya el oído. Y cualquier tipo de cosas. Todo eso es el enemigo cavando trincheras. Cavando trincheras. Él no quiere que el evangelio sea predicado. Él se ha puesto como un obstáculo. Él no es un observador pasivo. No. Él está ahí buscando a quien devorar. Pero la iglesia necesita entender que nosotros tenemos algo superior a él. Nosotros no lo somos, pero tenemos a alguien superior a él. Tenemos a Cristo, el cual ya lo mencionó, pero nos ha dado ese Cristo, el Cristo que nosotros servimos, nos ha dado una promesa. Y él nos ha dicho en Mateo capítulo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance del evangelio. El evangelio va a llegar a donde tiene que llegar. Las puertas del infierno, no importa cuántas trincheras nos cabe el enemigo, vamos a llegar a esas puertas y vamos a abrir las puertas. Y la Biblia dice que la victoria está segura, que las puertas del infierno se abrirán. Amigo que me escucha, tú estás de aquel lado de la puerta, tú estás del lado del infierno de las puertas ahora mismo. La Biblia dice que tú estás en condenación, que si mueres hoy sin Cristo vas a perecer eternamente. Pero aquí hay una iglesia que está peleando y que ora por ti, y que se predica la Biblia, y que Satanás cava trincheras y constantemente nosotros vamos y tratamos de ir, porque él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros tenemos con nosotros a un Dios sublime, todopoderoso, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vivió una vida perfecta, que fue como uno de nosotros, pero se mantuvo fiel sin pecar, para luego ir a una cruz y morir en tu lugar y en mi lugar, y experimentar la muerte que tú debías experimentar. Y si tú no tienes a Cristo, un día la experimentarás.
Y esa muerte no era simplemente los flagelos de los látigos o de las espinas que Cristo tuvo que soportar. No, 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 no. Se trata simplemente o mayormente o terriblemente la ira de Dios viniendo sobre ti. Cristo murió para que tú no tomaras ese lugar. A menos de que Cristo tome tu lugar, experimentarás esa muerte. Pero dice la Biblia que Él resucitó el tercer día para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese día que Él se levantó de los muertos, abrió las puertas del infierno y ahora la iglesia está llamada a predicar y decir: ¡eh! ¡Vente! ¡Sal de ahí! Muchos lo que hacen es responder desde adentro: ¡después! ¡Todavía no! Pero tú y yo estamos llamados abrir esas puertas, o más bien, ya las abrió. Tú y yo estamos llamados a llamar a esa gente. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, muestra ese amor de Cristo por ellos. En esto conocerán que son mis discípulos. Él resucitó el tercer día para darnos vida y vida eterna, para liberarte de la ira de Dios. Y todo, ¿sabe por qué? Por gracia. Eso es el Evangelio. Eso, lo que yo acabo de escribir, es el Evangelio que Satanás no quiere que tú escuches, para que no escapes del infierno y sigas en condenación. Hermano, no te canses de predicar el Evangelio. No te canses de hacerlo, porque nuestro Dios soberano, justo, bueno, está con nosotros. El Dios todopoderoso está con nosotros. ¿Y saben qué? Los estorbos que nosotros conseguimos en el camino son estorbos que Dios, el Todopoderoso y el Soberano, ha permitido. No se olvide de eso, iglesia. No piense como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dios, ¿qué hacemos? No, Dios está en control. Y Él permite que Satanás venga y cabe trincheras para que nosotros no avancemos. Y parte de lo que realmente quiere Dios que hagamos nosotros es que, bueno, vivamos en intensidad de lo que Él dice que vivamos. Porque esas trincheras también van a dejar en el camino a aquellos que no son. Aquellos que dicen ser, pero que al momento del obstáculo retroceden. Lo cual indica que tú no eres de Dios. Es que yo no puedo amar a mi hermano. Tú no eres de Dios. Pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, porque la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios. Punto. No amas a Dios. No es que yo amo a Dios, pero no a mi hermano. Ah, bueno, ahora tú te haces más sabio que Dios. Ahora te pones en contra de Dios. No, Dios, no es como tú dices. Es que yo te amo a ti, pero a este no lo puedo amar. Lo cual indica que sigue estando en contra de Dios. No te canses, hermano, de hacer el bien. No importa el obstáculo que tengamos por delante. Ese obstáculo Dios lo ha permitido. Y a veces Dios permite, para llevar a cabo su propósito, que el mismo Satanás venga y cabe esas trincheras delante de nosotros. Que nos estorbe para sacar provecho. Y yo puedo pensar rápidamente en el provecho que tenemos hoy de leer el libro de Eclesiastés. Si las trincheras no se hubiesen cavado ya con Pablo, Silas y Timoteo, quizás no hubiésemos leído, o Pablo no hubiese tenido la necesidad de escribir Tesalonicenses, porque él escribe precisamente para ir en contra de lo que estos enemigos estaban haciendo. De manera que yo puedo ver la voluntad de Dios en todo lo que él está haciendo. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? ¿Cuál era la motivación de Pablo para amar a esta gente? Él tenía una motivación esperanzadora. Él no veía a los hermanos aquí solamente, él los veía allá. Su motivación era esperanzadora. Versículo 19 al 20. Por lo cual, porque Pablo pregunta retóricamente: ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Y luego afirma: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Lo que motivaba a Pablo
a amar como estaba haciendo a la iglesia, no era sentimental, no era fugaz y momentáneo. Era el gozo de que un día ellos estarían delante de la presencia de Dios. El amor de Pablo por esta gente era porque un día los veré, cuando estemos en la presencia de Dios, los veré ahí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios usó un instrumento para que tú estuvieras delante de Dios. ¡Qué bueno! Hermano, hay cosas que nosotros hacemos que quizás no sabemos, no sé por qué, cómo lo hice, o más bien lo hice y no sé qué fruto trajo. ¿Alguna vez le predicaste a alguien que quizás tú no conoces y esa persona se fue del país o no está al lado tuyo, pero resulta que esa persona con el tiempo llega y te pregunta y te dice, y te encuentra y dice, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Oye, yo soy cristiano, gracias por predicarme. Yo te prediqué, ¿cuándo? Y tú no te acuerdas quizás, tú no te acuerdas, pero fue el instrumento que Dios utilizó. ¿Te imaginas ver en el cielo eso? Que personas que tú predicaste, pero que tú no te acuerdas, y ellos llegan a la presencia de Dios y tú llegaste a la presencia de Dios, wow, mira. O que personas vengan a decirle a ti, oye, gracias, porque por medio de ti, tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para que yo llegara a los caminos del Señor. Y tú vas a decir, verdad, perdóname, pero no me acuerdo de ti, no te conozco. Y Él te puede decir, ¿sabes qué? Tú no me conoces porque realmente no me conoces. Pero tú, un día, nosotros levantamos una oración por unos misioneros que estaban siendo atormentados. Y esos misioneros necesitaron sustento y abrigo. Y ese misionero fueron hospedados por ti en tu casa. Tú le diste de lo tuyo para que ellos fueran. ¿Y sabes qué pasó? Esos misioneros me predicaron a mí. Y yo creí. Gracias. Tremendo. Conozco particularmente hermanos que pueden decir eso de mí, que me predicaron y ahora me ven aquí y pueden decir, wow, qué bueno. Y qué bueno, el misericordia del Señor ha sido conmigo, que yo puedo también decir lo mismo. Que por lo menos puedo pensar en algunos que el Señor me entregó chiquititos y que simplemente dice, dale lo que Dios me dio a mí, y hoy están en un púlpito como pastores. En otro lugar, wow, gracias Señor. Yo no fui el único, yo sé que mucha gente colaboró con eso, pero yo tengo mi partecita ahí. Qué bueno, qué gozo me da eso, me da alegría. Y ese es el gozo que Pablo está teniendo aquí. Yo no quiero nada de ustedes, yo lo que quiero es que cuando ustedes estén en la gloria, gozando al Señor, pues yo me voy a gozar con ustedes. Wow, qué bueno, Dios me ayudó a darte de lo que Él me dio a mí también. Hermano, yo no sé, pero usted está en ministerios en la iglesia, con niños, adolescentes, con jóvenes, damas, de caballeros, y usted está haciendo cosas, y a veces usted no puede medir el alcance de eso, pero tiene un impacto, y cuando todas las cosas sean dichas y hechas, cuando nosotros veamos claramente todas las cosas, ahí usted podrá ver, mira, y yo no me digo, yo hice eso, pero ni me acuerdo de eso. O sea, yo hice eso. En nuestra iglesia tenemos personas que llegaron aquí chiquitos y hoy están dirigiendo la alabanza. Y usted fue parte de eso. ¿Qué es su corona? ¿Cuál es su gozo? ¿Tú sabes por qué tú debes amar a tu hermano? Porque tu hermano está creciendo, está animado en las cosas del Señor. Y quiero animarte, hermano. Mi propósito es animarte a que sigas haciéndolo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Gálatas 6:9. A su tiempo, no el tuyo, al de Dios. La corona de gloria de Pablo eran los tesalonicenses. Pablo tenía esa corona. Yo no voy a recibir una corona allá en el cielo. No me van a dar una corona física. Mi corona es verlos a ustedes. Mi gozo, claro que va a ser ver al Señor, pero parte de ese gozo será ver a mis hermanos. Particularmente, hermano,
ustedes son mi gozo. Cuando yo los veo abrir la Biblia, leer, cuando los veo defender un pasaje, cuando los veo que están haciendo eso con otras personas, ¡wow! ¡Qué bueno! Eso a mí en lo personal me motiva a seguir haciendo, a desgastarme todo lo que tenga, me motiva, hermano. ¿Quieren ver motivado a tu pastor? Cumpla lo que dice la Biblia. Me da gozo el ver que ustedes están creciendo en las cosas del Señor. Que aunque vengan preocupaciones y vengan situaciones a su vida, sigan firmes. Ese es lo que Pablo expresa aquí como su gozo, y es mi gozo también. Es mi gozo. Mi amigo que me escucha, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, no conoces del amor de Dios, no sabes de lo que estamos hablando porque nunca has experimentado un amor de hermanos. Bueno, yo te digo, como te dije hace un momento, Cristo vino a este mundo a tomar tu lugar. Y ahora me pide a mí, y nos ha pedido a nosotros, sus hijos, que vivamos de una manera y que te hablemos de una manera. La Biblia dice, predica el Evangelio. Si tú has escuchado hoy al Señor, ven al Señor en arrepentimiento y fe. Sal de ese lugar donde estás, que tú crees que es bueno. Sal de ahí. Vente a las cosas del Señor. Entiende lo que significa que un día darás cuenta, pero tú mismo vivirás lo que Cristo vivió y murió para eternamente padecer eso mismo. Ira, ira, ira por la eternidad. Pero Dios, ya Cristo la vivió por ti. De manera que Él manda ahora que vengas arrepentido ante su palabra, ante su presencia. Que entiendas que a menos de que tú hagas eso, pues tú estarás perdido. Vamos a ver.